Seguimos aquí en Habla el Pueblo, un debate sobre el tema cómo el comercio se hizo de América Televisión. Pepe, ¿querías hacer una puntualización? Sí, yo justo intervine en lo que decía el doctor Vargas Aya, porque aquí hay una especie de colusión permanente y un temor constante, que yo no me cansaré de repetirlo y no tengo miedo cuando lo digo, entre algunos políticos, yo diría el 99% de ellos y los medios de comunicación. ¿Qué pasó con las investigaciones que se estaban haciendo sobre estas compras en el Congreso de la República, por ejemplo? ¿No es cierto? En fiscalización, así es. De fiscalización que estaban encabezadas por el grupo aprista. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la investigación que se seguía en la Fiscalía? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron los fundamentos para archivar el tema si es que así lo decidió el fiscal de la Nación? ¿Dónde están esos temas? Ahorita, por ejemplo, el congresista Omar Chejade ha pedido una investigación con respecto a la compra que ha hecho el comercio de Epensa. ¿Hay algo al respecto? ¿El Congreso ha dicho algo? ¿Se está investigando al respecto? Esto es a lo que yo me refiero, con el temor de algunos políticos de investigar cuando se tratan de temas de medios de comunicación. Investigar no significa ni acusar ni sentenciar, significa averiguar, ver qué está pasando detrás. El actual congresista Velázquez Quesquén recibió el testimonio de César Campos y todo quedó en nada. Yo creo la pregunta que hace Rocha, ¿qué pasó? Es muy clara. Curiosamente, después de 80 años que el comercio perseguía a los apristas, de un momento a otro, mediante estos acuerdos, abrió sus páginas a los alanistas. Hoy el comercio es asociado de Alan García. El señor Müller en algún momento colaboraba y escribía... Sí, en Perú 21. Sí, pues, pero que del comercio. Es el mismo comercio que se tiró al, perdón, disculpen la expresión, se bajó al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, cuando le dieron la indemnización al señor Brucillano. Entonces, Augusto Dávila. Claro, me felicito de integrar este panel tan vibrante y bullidor, porque me parece que estamos reviviendo el mensaje y el mandato de González Prada, que nos invitaba a romper el pacto infame de hablar a media voz. En el Perú se producen todos estos hechos que estamos denunciando y comentando y debatiendo, porque quienes los ejecutan tienen la seguridad de la impunidad. Si supieran que van a ser castigados, seguramente lo pensarían 2 veces. Julián Cortés. Hay algunos crímenes sospechosos en la época del señor Toledo que no se han investigado adecuadamente. No diría crímenes, pero hay unas muertes sospechosas. El caso del general Óscar Villanueva. Los militares peruanos están entrenados no para matarse ellos, sino para atacar en defensa de la patria. O sea, son elementos de ataque, no para suicidarse. En el caso del general Óscar Villanueva, que estuvo muy vinculado y muy comprometido con César Almeida, el jefe del servicio de inteligencia de Toledo, apareció un buen día muerto. Ese es uno de las muertes sospechosas que habría que investigar bien. El caso de Toledo y el gobierno de García, aquí en el artículo de Luis García Miró Helguera, acá nadie tiene corona, lo dice muy clarito. El gobierno, se refiere al gobierno aprista, no mereció convertirse en apéndice del comercio, satisfaciendo los intereses de ese periódico, traducidos en prepotencias que atentan contra el proceso democrático. En este país no hay reinos, virreinatos ni privilegiados, y si el comercio considera que tiene corona, pues que entienda de una vez por todas que la mayoría del país rechaza ese temperamento violatorio del poder exclusivo de la autoridad elegida por el pueblo. El presidente, García en este caso, no debió aceptar la presión de una cadena periodística, por más gigantesca que ésta sea, para deshacerse del ministro Pastor. Bien, amigos televidentes, los invitamos a escribirnos, a llamar. Vamos a presentar un documento, un video, donde un Beto Ortiz sale furibundo contra el comercio, pero hoy lo vemos muy alineadito con el comercio a este Beto Ortiz. Adelante. Este periódico, que es el más poderoso del Perú, ¿no es cierto? El Comercio, tiene una versión todavía más poderosa, porque el verdadero director del Comercio no es el señor que figura acá, Francisco Milo Quesada, no, ese es un viejito que cree que dirige el periódico, pobrecito él. El que dirige el periódico es el que dirige el periódico web. Si me ayuda por favor el señor de la web,
que se murió la computadora, la edición de la página web del comercio, que tiene pues cientos de miles de lectores, de cibernautas, a cada momento y en todo el mundo, es la que, digamos, marca la pauta informativa. Dentro de esa web yo he encontrado solamente 2 noticias sobre este tema, ¿no? Que ya las mostré. Si ustedes entran a la página web del comercio en este momento e intentan comentar las 2 noticias relativas a este escándalo, ¿no? Niegan irregularidades en toma de control de América Televisión y Lourdes Flores considera que denuncia Crucillates el resurgimiento de prácticas montesinistas. Entren a estas noticias, los invito cordialmente, entren a su laptop, ingresen a estas noticias y traten de comentar, traten de escribir un comentario al final, como se hace con todas las demás noticias. ¿Saben qué va a pasar? Que no van a poder. Ahora el hombre se ha dedicado a distraer a la gente con su sillón rojo y esas cosas. En ese momento habla de que usted quería escribir sobre el caso de Crucillad y América Televisión y le borraban de la web. Eso denuncia. Pero hoy él se ha autosilenciado. Sí, José. Pero acá hay un tema, Rafaela. Esta es una costumbre que se ha quedado en el comercio. Hay algunos que solemos ingresar mucho a las redes para informarnos, ¿no es cierto? Y no debo negar que ingreso también a la del comercio, como ingreso a la de programas, ingreso a la de muchas que tienen y son muy visitadas. Pero este tipo de costumbres se han quedado. Cuando tú quieres comentar sobre un tema que parece picante, que interesa a la población, no puedes comentar, no te permiten comentar. Y temas como estos, por supuesto, que el comercio no los trata, pues, ¿no? Sí, don César. Los pone. Mi querido colega Pepe es un hombre joven, un periodista bullidor, insolentón, guapo, pero hay cosas que no conoce y que sí conoce el doctor Héctor Vargas Saya, porque la comentamos la otra noche. Esa muerte civil de la que tanto se habla y se discute ahora fue inventada por el comercio hace muchos años. En la mesa de redacción principal existía una lista de muertos civiles que no podían figurar en ninguna información salvo que murieran. Y el caso notable se dio cuando falleció el líder aprista don Manuel Seoane Corrales, que figuró por la página 8 en un recuadrito obituarios a página baja. Y le ponían Manuel Seoane Corrales, dirigente del APRA, falleció. No le pusieron la secta ni el número acostumbrado con los apristas, pero sí, este estaba en curso en la muerte civil. O sea, que había muerto mucho antes de morir. Y hoy hay muertos civiles también. Los muertos civiles estaban en la fila del Partido Aprista. Claro. El 80% de los muertos civiles eran apristas. Bueno, ahora resucitados. Hoy resulta que han resucitado los muertos. Y el primer resucitado es Alan García, Mulder, Quesquén, no sé cuánto, ¿qué otros más? Habría que referirse a una frase de la polémica colonial, cuando alguien había anunciado la muerte de otras personas y le respondía el presuntamente muerto: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Ahora, la conversación con personas de su experiencia periodística, como el doctor Vargas Saya, me hace conocer este tipo de cosas que sí, en realidad sí las conocía, porque ya hemos conversado del tema. En buena hora. Y además, otro detallito más, que no me dejarán ustedes mentir. Si bien es cierto, esto es una costumbre de antaño de este periódico que se denomina Decano, no es el único que hace este tipo de muertes civiles, aunque se creen de las más poderosas. Por algo aplaudió el comercio el indulto de Crucillad, ¿no? Aplaudió, pues. Lógico, sí, eso hemos dicho, que precisamente cuando Pastor ¿por qué aplaudió? quiere investigar esto, lo sacan, hay una presión. Y ahí hay un triángulo. Resulta, aplaude a él y a García, porque García a los 2 años de haber sido condenado, lo indultó en un procedimiento totalmente irregular, ¿no? Lo indultó, como eso es público y notorio. Bueno, lo que es cierto, disculpa, lo que es cierto acá, aparte de los apristas que han sido por un tiempo silenciados, lo que es cierto es que América Televisión, que era una perita en dulce, fue a parar a manos del comercio por una decisión política, y entre los que participaron estaba el señor Mome, que hoy día se ha peleado con el comercio y que seguramente en el futuro se arreglará también con el comercio. Acá hay un documento que publicaba entonces La República, aquí está, marzo 2010, y dice: Eugenio Bertini desmiente denuncia de Castro, o sea, del doctor Jorge Castro, que denunciaba precisamente
todos estos audios y las revelaciones que Bertini hizo conversando con Alejandro Toledo. Pero parece, mi querido Rafael, que el señor Bertini es fácilmente manipulable, ¿no? Debe ser un jovencito de 16 años, porque primero dicen que lo manipula el expresidente Toledo, luego dicen que lo manipula el abogado Jorge Castro, y luego dicen que lo manipula la gente del comercio. Todo el mundo manipula al señor Bertini, debe tener algo que Y lo hace fácil lloró como manipulable. una Magdalena cuando en el juicio pues él salió sobreseído prácticamente de todo esto, ¿no? Aquí hay una concertación que dice el panel, Perú Posible, el APRA, para que ya quede el comercio con América Televisión, porque vemos que Javier Velázquez, que presidía la Comisión de Fiscalización, no hizo nada frente a este caso cuando denunciaba esta situación César Campos. Yo quisiera hacer una corrección muy fraternalmente. Yo no creo que exista un pacto entre el comercio y el APRA. Entre el comercio y el APRA es irrenunciable. El pacto es entre el comercio y el grupo de Alan García Pérez y sus secuaces, que es cosa muy diferente porque ellos no son del APRA, ¿no? Correcto. Vamos entonces con los correos electrónicos. Ya viene César Campos, una entrevista que dio hace 2 años atrás al periodista Jaime Chincha, que es una situación también para analizar. Se hizo en Willax. Después de esto, Jaime Chincha ya no estuvo en Willax, fue a Panamericana Televisión, y Willax ahora se ve por todo el país y muy relacionado al comercio, después de lo que declaró César Campos en ese medio digital, entonces digital. Adelante, Yanina. Así es, el público participa y nos escribe continuamente a nuestro correo electrónico. Anselmo Ruiz de San Miguel nos escribe: América Televisión, el comercio y las encuestadoras se han convertido en los antes más poderosos del país, que quieren manejarnos a su antojo e influir en todas las decisiones del gobierno. ¿Qué nos está pasando a los peruanos? Carlos Alcántara de San Juan del Lurigancho: me pregunto, ¿por qué el Perú se permite que un solo grupo como el comercio domine el mercado de medios, si en otros países hay leyes estrictas que no permiten la formación de monopolios y oligopolios? ¿Dónde están las autoridades?